El objetivo de este video es mostrar cómo estimar el valor en riesgo bajo el método de simulación histórica. Para ello voy a tomar la información del índice de precios y cotizaciones por un periodo de 4 años que va desde el último día hábil del 2017 hasta el último día hábil del 2021. Entonces tengo aquí para cada uno de los días el precio a cierre del índice y lo que voy a calcular es el rendimiento diario. Para ello voy a calcular el logaritmo natural del precio relativo. El precio relativo pues no es más que el precio de hoy dividido entre el precio de ayer. Entonces voy a proceder a calcular este rendimiento que es un rendimiento continuo, ¿sí? Es el que voy a estar determinando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el día 2 de enero, pues esto va a ser igual a el logaritmo natural de lo que sería el precio del 2 de enero del 18 dividido entre el precio del 29 de diciembre del 18, perdón, del 17. Entonces ya tengo el rendimiento de ese día, ¿sí? Entonces el primer día hábil del 2018 hubo un rendimiento positivo del 1.36%. Y esta fórmula pues la aplico para cada uno de los días del periodo en que estoy calculando rendimientos, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es voy a tomar esta información, la fecha, el cierre y el rendimiento, y lo voy a pegar valores en esta parte, ¿sí? Realmente lo que yo necesito es pegar la fecha, ¿sí? Voy a poner la fecha, ¿sí? Solo para tenerlo como referencia, lo ubico aquí, la fecha, y a la derecha voy a poner el rendimiento. Entonces aquí copio, pero al momento de pegarlo, lo voy a pegar con valores, ¿sí? Entonces, ya al pegarlo con valores, pues ya tendría el rendimiento diario, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar todos los valores que tiene este periodo y lo voy a expresar en porcentajes y con 4 decimales, ¿sí? Entonces, ya tengo aquí los rendimientos diarios. Y si ustedes observan, son los que van coincidiendo. Pero mi primer dato es el que ocurre el 2 de enero, entonces voy a borrar aquí estos son renglones para ya tenerlos todos un dato por día, empezando con el dato 1. El primer rendimiento le voy a poner número 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque los vamos a ordenar estos rendimientos del más negativo al más positivo, porque eso nos va a permitir calcular el valor en riesgo. Recuerden que el valor en riesgo es la pérdida máxima que yo puedo sufrir bajo condiciones normales de mercado, ¿sí? Tomando como referencia la información histórica con un determinado nivel de confianza, ¿sí? Entonces, simplemente selecciono estas dos columnas para mostrar en qué día ocurrió el rendimiento más negativo, ¿sí? Entonces me voy a la sección de datos o data y los voy a ordenar por el valor de rendimiento. Entonces voy aquí a ordenarlos por rendimiento. Ya una vez que los ordené por rendimiento, ahora sí tengo que el valor más negativo es de 6.6381, es decir, el día 9 de marzo del 2020, dentro de este periodo fue el que tuvo un rendimiento diario más negativo, ¿sí? Y así sucesivamente, pues podemos identificar cuáles son los días en donde ha habido un rendimiento más bajo, ¿sí? Y pues esto va de alguna manera disminuyendo este rendimiento negativo y ya podemos determinar o tenemos ya la información para determinar el valor en riesgo. Recuerden que el valor en riesgo se le asocia un nivel de confianza. Si nosotros tenemos en este periodo 1007 datos, ¿sí? Si nos vamos a ver toda la información, nos vamos a encontrar que el último de los datos es el dato 1007, ¿sí? Entonces tenemos 1007 datos. Entonces, si yo divido 1 entre 1007 datos, pues yo voy a tener en ese sentido
la probabilidad de que ocurra ese dato, ¿sí? Asumiendo que es igualmente probable. Pero más allá de eso, yo, para poder estimar el valor en riesgo, pues debo de recordar que tengo un nivel de confianza en el resultado que voy a mostrar. Por lo tanto, si yo quiero tener un determinado nivel de confianza, pues al mismo tiempo estoy reconociendo que hay un determinado error, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero mostrar el valor en riesgo con un 95% de nivel de confianza, eso significa que mi respuesta tiene un 5% de margen de error, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, hoy tengo 1007 datos y el nivel de confianza de mi respuesta de VAR quiero que sea un 99%, pues entonces voy a tener que eliminar 11 datos de los que yo tengo aquí mostrados y el dato 12 representaría el valor en riesgo con un 99% de confianza. Es decir, aquí me voy al dato del renglón 12, o más que el renglón, el dato 12, pues me estaría diciendo que mi valor en riesgo implica un rendimiento del 2.9681 negativo, ¿sí? Que si tenemos una inversión de 100,000 pesos, el valor en riesgo con un nivel de confianza del 99% serían 2.968, ¿sí? Hoy quiero tener un VAR con un nivel de confianza menor, es decir, vamos a pensar un 97% de nivel de confianza, pues entonces el número de datos que debo de eliminar para que represente un 3% del total de valores que tengo en esta información, pues serían 31. Por lo tanto, mi valor en riesgo, pues selecciono el dato 32. Entonces me voy por acá, el dato 32, ¿sí? 2.1782 sería mi valor en riesgo. Por lo tanto, si yo quiero comunicar el valor en riesgo de invertir 100,000 pesos en el índice de la Bolsa Mexicana de Valores con un nivel de confianza del 97%, pues el valor en riesgo sería 2.178, otra vez con base en información que va del 29 de diciembre de 2017 al último día hábil del 2021. ¿Sí? Aquí es importante señalar que estoy tomando alrededor, como les comenté anteriormente, 1,007 datos, aunque hay literatura, por ejemplo, de John Hull, que menciona que con 500 datos que yo tome, es un buen número de datos para poder estimar el valor en riesgo. Entonces, puedo tomar 500 datos que equivalen a 2 años de información y con esos 500 datos calculo los rendimientos, esos 500 rendimientos o 501 datos para calcular 500 rendimientos, los ordeno del más negativo al más positivo y simplemente voy identificando cuál es de acuerdo al nivel de confianza que yo quiero tener, cuál es el error que debo de aceptar y por lo tanto cuáles son los datos que voy a eliminar al momento de dar mi resultado de valor en riesgo. Recuerden que el valor en riesgo bajo este método asume que no va a haber un valor más negativo que el más negativo que se muestra dentro de los datos. Es decir, con esta información no podría existir un valor más negativo de 6.6831 diario. ¿Sí? Cabe señalar que también el valor en riesgo está basado en que la distribución de los rendimientos sigue una distribución de probabilidad normal y que estamos en condiciones normales de mercado, no estamos considerando épocas de crisis, etcétera, etcétera. Ustedes pueden decir, oye, es que el año 2020, que fue la pandemia, pudo haber algún tipo de situaciones que no refleja un día normal dentro de la bolsa de valores. Bueno, pues entonces tendríamos que eliminar ciertos rangos donde no consideramos que sea un periodo normal de operaciones, ¿sí? Simplemente aquí estoy tomando los datos para ejemplificar cómo llevar a cabo
la estimación del valor en riesgo bajo el método de simulación histórica. Espero que este video les haya ayudado a comprender cómo estimar el valor en riesgo bajo el método de simulación histórica. Claro, se puede automatizar más este procedimiento, pero yo quisiera que ustedes trataran de hacerlo manualmente, siguiendo los datos que yo tengo, para que pues comprendan qué hay detrás de este valor, nuevamente dependiendo del nivel de dominio que tengan en programación en Excel, pueden utilizar otras funciones para llegar a obtener el valor en riesgo de una manera más rápida. Gracias.